Y ya estamos en su programa Tierra Cero a través de www.ansusmultimedios.com, como todos los jueves a las 4 de la tarde. Estamos ahorita en este horario y aparentemente estaremos por aquí un buen rato. Entonces, bueno, como cada jueves les traemos los mejores temas, los mejores invitados, nuestro historiador de cabecera, Fabián Ruiz, nuestra compañera Bets. Los saludo, todos los que nos están viendo, todos los que apenas se están conectando también a ustedes. Compartan nuestra página. Estamos en Facebook como Tierra Cero. Pueden escucharnos a través de www.ansusmultimedios.com. Saludos a nuestro patrocinador Jonathan Águila. Hasta Nueva York. Hasta Nueva York, exacto. Por allá Richard en controles. Saluditos. Otro jueves, ya estamos casi a bueno, de hecho estamos a mediados de julio, ¿no? Casi, principios, sí es cierto, ya estoy ya mira, que se acabe y apenas está empezando, espérate. Oye, es que todos estamos ya así, mira, con esto de la pandemia. Sí, no manches. Y fíjate que rápidamente haciendo el comentario ahorita que lo mencionas, pues ya ven que los tiempos son relativos, dirían por ahí. Sí. De repente se alargan, de repente es domingo, es lunes, otra vez es domingo y otra vez semana. Así es, exactamente. Y ahorita vamos a tratar en este primer bloque dos puntos que son bien interesantes. Uno es actual, el otro es ya un hecho histórico. Vamos a hablar sobre un personaje que tuvo muchísimo que ver en la formación de lo que es la estructura de la educación en México. Y que pues y que ahorita de estar llorando, yo creo, ¿no? Porque pues yo creo que sí, por tanto cambio. Sí, exactamente, así es. Y vamos a hablar nada más y nada menos que de José Vasconcelos, ¿no? Considerado el fundador de lo que conocemos hoy en día como la Secretaría de Educación Pública, con toda la estructura que esta conlleva. Entonces, para eso viene nuestro invitado, Fabián Ruiz, quien pues obviamente nos va a ampliar el panorama sobre este personaje, ¿no? Y también vamos a hablar sobre cómo va, de la misma forma que en aquellos entonces la educación tuvo que evolucionar para poder abrirle la puerta, dicho de esta manera, para poder abrirle la puerta a toda la gente que habita en nuestro territorio nacional, porque obviamente México es un país lleno de, vamos a decirlo así, de diferentes culturas dentro de un mismo territorio, ¿no? Pero ¿qué te parece si empezamos con José Vasconcelos? Cuéntanos un poco, mi querido Fabián, sobre este personaje mexicano. Sí, pues precisamente vamos a tocar el tema de este personaje histórico bastante importante, bastante trascendental para pues la vida política, para la vida de la educación, para la vida social, que es José Vasconcelos, o como su nombre verdadero es José María Albino Vasconcelos Calderón. Ese es su nombre. Alias José Vasconcelos. Alias José Vasconcelos. ¿Cuántos nombres? Sí, o sea, José María Albino. Era Albino. Bueno, hay muchos que ahora también tienen 3 nombres, ¿no? Sí, pero pues en esos tiempos pues era como más tradicional ponerles 3 nombres, sobre todo en el periodo que él nace. Él va a nacer en el año de 1882. Justamente este contexto es el llamado o conocido como la Paz Porfiriana. Obviamente nace justamente en el periodo donde Porfirio Díaz estaba gobernando, y pues obviamente todo esto lo va a influir, ¿no? Toda esta generación que nace en estos años, bajo el concepto de orden y progreso, que es lo que Porfirio Díaz está proponiendo. Pues toda esta generación se va a permear de más o menos todas estas ideologías, ¿no? Y pues es el caso de José Vasconcelos, que van a ser en Oaxaca, un 27 de febrero de 1882, entonces otro personaje más oaxaqueño, ¿no? Justamente en este contexto ya llevábamos 2 presidentes muy importantes que habían sido de Oaxaca, ¿no? Díaz y Juárez. Y ahorita pues este personaje va naciendo justamente en este estado, pues un estado que ha dado personajes muy célebres, ¿no? Pues, entre ellos José Vasconcelos y destacan, ¿no? Y pues José Vasconcelos va a vivir sus primeros años viajando de aquí para acá. Es de Oaxaca, pero su papá se dedica a las aduanas, entonces tiene que andar cambiando de lugares. No por gusto, sino también por asuntos de su padre. De su padre, del trabajo de su papá. Entonces, se muda algún tiempo en el norte, también algún tiempo pues está viviendo en el sur, hasta que pues, finalmente, ya en su adolescencia, entra al lugar donde yo siento que va a cambiar completamente su perspectiva del mundo, que es la Escuela Nacional Preparatoria. En ese entonces dirigida por el secretario de Educación Pública Justo Sierra.
La Escuela Nacional Preparatoria, pues sabemos que es una escuela fundada con los principios y con los conceptos del positivismo, ¿sí? Tratando de dejar todo esto de la metafísica. Justamente en el periodo de Juárez se funda esta escuela, ¿no? Que va a ser uno de los estandartes de la educación y de donde van a salir muchísimos personajes, ¿no? Sí, así es. Por ejemplo, yo rápidamente un paréntesis, yo que he andado de desvelado por ahí, en los documentales que pasan ya obviamente cuando la programación de las televisoras finaliza, resuena mucho el nombre de esta escuela, obviamente porque fue casa de bastantes personajes, sí, claro, que en este momento son icónicos de México, ¿no? Y resuena bastante por una simple razón, haciendo un paréntesis rápidamente, es porque era de las pocas instituciones educativas, pues sí, como tal, a nivel, vamos a decirlo así, nacional, ¿no? Entonces, pues obviamente la educación no es que estuviera reservada para unos cuantos, sino que pues obviamente no había tanta escuela para escoger y de ahí destacar. Exactamente, dicho de esa manera. Y este proyecto de la Escuela Nacional Preparatoria pues resulta ser muy interesante, ¿no? Porque pues ahí se reúnen jóvenes que vienen de todo el país. Y aparte jóvenes que vienen de educaciones diferentes, ¿no? Pues sobre todo, recordemos que en este periodo pues todavía la iglesia, el clero tiene mucho poder sobre la educación, entonces muchos jóvenes llegan de las escuelas religiosas y se vienen a encontrar con la filosofía positivista, ¿no? Que sabemos que la filosofía positivista pues se va y va en contra de todo lo religioso, va más hacia la ciencia. En este tenor, pues José Vasconcelos se forma, ¿no? Ahí conoce a sus amigos, con los que posteriormente va a fundar uno de los grupos más importantes de México, que es el Ateneo de la Juventud, que después se va a llamar el Ateneo. Que hasta estas fechas sigue resonando. Que hasta en estas fechas sigue resonando, sí, que es un grupo que estaba obviamente pues en contra de todas las políticas de Porfirio Díaz, de lo que se estaba viviendo, del orden y el progreso, pese a que ellos venían de esta formación positivista, ellos tratan de hacer como un renacimiento. Incluso por eso se llama el Ateneo de la Juventud, porque viene de Atenas, ¿no? Ellos se basan mucho en la filosofía griega, en la filosofía romana, o sea, como que tratan de traer un nuevo renacimiento a México, ¿no? Y sabemos que el renacimiento fue en el siglo XIV, XV, y pues se trató de traer todo lo que es el mundo antiguo, lo clásico, a ese siglo, ¿no? Entonces Vasconcelos trata de hacer lo mismo aquí en México, y tomando como estandarte todo el concepto del latinoamericanismo, ¿no? Poniendo énfasis en la nacionalidad mexicana, ¿no? Porque si algo hizo el gobierno de Porfirio Díaz, pues fue exaltar y alabar otras nacionalidades, ¿no? Sobre todo europeas. Exactamente. Y Vasconcelos pues proponía que para que uno se sintiera orgulloso, pues obviamente tienes que partir desde tu raza, ¿no? Así podemos llamarlo identidad nacional, por ejemplo, ¿sí? ¿no? Y de ahí pues obviamente proviene uno de sus libros más importantes, que es el libro de La raza de bronce, ¿no? Un libro donde se argumenta que si los europeos, ellos hablan de que son la raza poderosa, que son los arios, ¿no? Que se estaba dando mucho se estaba dando mucho en esos tiempos, porque recuerde que en estos tiempos pues estaban haciendo el nazismo, están haciendo el fascismo en Italia, que son políticas completamente nacionalistas. Entonces José Vasconcelos toma un poco de estas filosofías y también la trae acá a México. Pero él dice que no son los arios la raza poderosa, sino la raza poderosa es la raza de bronce, ¿no? Posteriormente esto lo va a llevar a el lema de la UNAM, que es por mi raza hablará mi espíritu, que es esta raza, que es la nueva raza que va a conquistar el mundo supuestamente él. Sí, claro, que es la que va a evolucionar. Es un libro bastante interesante, tiene muchas cuestiones que si ya las lees ahorita son muy racistas, por ejemplo. ¿Qué otros libros podrían destacar más o menos de José Vasconcelos? Pues tenemos, rápido. Yo creo que el principal es el de la raza de bronce. Sí, definitivamente yo creo que es pues uno de los estandartes, y aparte que creo que ahí se engloba mucho de su filosofía. Pero por ahí también estaba escuchando, que ya él fue sí se introdujo de una manera impresionante en este ámbito educativo, cultural, y estaba por ahí viendo que tuvo mucho que ver, o la mayoría de sus libros, no sé exactamente cuántos libros tenga, pero era una cantidad impresionante, más o menos estaba ahí por ahí leyendo, y muchos eran libros que se encuentran en bibliotecas, ¿no? Libros no conocidos, libros, pues sí, como autores, por ejemplo, mexicanos, pero que tú dices, de novelas,
de esos que te llaman la atención. Es que, estos son libros también que vaya, no por decirlo de esa manera, pero se han quedado también olvidados, porque hablan mucho de la educación, arte, cultura, o sea, son libros que se han quedado meramente como para trabajos escolares. Aparte libros, y también pues tiene muchos artículos, fue director de varias revistas, no sé, también otro de los libros importantes, el Ulises Criollo, también es uno de los libros que también habla acerca de esto, de la evolución y del darwinismo social, pero a partir de Latinoamérica, ¿no? Eso es muy, muy importante. Y yo creo que son también libros que, bueno, ahorita pues ya no tanto, ¿verdad? Pero antes, yo creo que ni siquiera los profesores o los maestros, bueno, por ahí también coméntenos aquellos profesores, pero yo creo que ni siquiera les dejaban leer algo de José Vasconcelos, o no sé si ustedes se acuerden haber leído algo de José Vasconcelos, tal vez alguna tarea, algo. Quizá tal vez ya a nivel prepa, secundaria, cuando ya había como, que fíjate que es algo muy curioso, ya a nivel prepa, secundaria más o menos, es cuando ya quizá, dicho de esa manera, te empiezan como a dejar, vamos a decirlo así, ahondar un poco más en la vida y obra de algunos personajes, ¿no? Sí. Por ejemplo, y ese más o menos ese nivel. Obviamente ya después, dependiendo mucho qué carrera o qué licenciatura elijas, es como te vas a ir. Es como te vas, ¿no? Por ejemplo, aquí nuestro querido Fabián, pues obviamente tiene conocimientos más amplios porque pues, su tema es la historia, ¿no? Es parte de su formación. Nosotros también, pero vamos a decirlo así, de una forma un poco más flash, dicho de esa manera, exacto, ¿no? Así sí, es. Bueno, y esos son como que posiblemente los primeros años de vida de José Vasconcelos, ya un poquito más grande, obviamente saliendo de la Escuela Nacional de Preparatoria, se va a trabajar como abogado, porque es justamente lo que estudia, jurisprudencia y derecho, son las carreras que estudia justamente aquí, las estudia incluso casi al mismo tiempo. Bueno, que como toda persona que destaca de la historia en esos años, que era filósofo, sí, funcionario, claro, político. Sí, eso es muy importante, sí. Escritor. Y escritor. O sea, mira, aquí voy contando con los dedos. Pues de donde hablamos, ¿no? De la Escuela Nacional Preparatoria creo que salieron gente muy genial, muy preparada. Y entonces en estos primeros años, justo cuando él sale de la Escuela Nacional Preparatoria, se viene la Revolución Mexicana. Y pues Vasconcelos pues va a ser una persona que va a ser activa dentro de la Revolución Mexicana. En los primeros años va a apoyar a Madero. Incluso por ahí se dice que de él deviene la famosa frase de Madero, de sufragio efectivo no reelección, que tampoco es de Madero, no es una frase que la había utilizado antes Porfirio Díaz, cuando hace el plan de la Noria en contra de Benito Juárez, había utilizado ya esta palabra de sufragio efectivo no reelección, ¿no? Y posteriormente pues también se utiliza aquí, y se cree que pues Vasconcelos fue el que le dijo a Madero, podemos utilizar esta frase, ¿no? Entonces, pues sí, fue bastante participativo en esta parte de la Revolución Mexicana, pues redactando, haciendo algunas cosas, pues con su trabajo como abogado, ¿no? Está al pendiente durante el gobierno de Madero, posteriormente a la traición, bueno, a la muerte de Madero y la entrada de Huerta a la presidencia, pues él se exilia y se va a los Estados Unidos porque pues obviamente no congeniaba con las ideas del usurpador Victoriano Huerta, ¿no? Y así se va hasta que... Y él está de lado, está aliado en ese entonces, lo está patrocinando Carranza, los constitucionalistas. Entonces, posteriormente cuando Victoriano Huerta se va de la presidencia, bueno, es asesinado y se va de la presidencia, se va involuntariamente, regresa y ya está del lado de Carranza, pero después tiene problemas con Carranza y se va al otro bando, y así se la pasa Vasconcelos. Lo que no pasa en la política, ¿eh? No, creo que en la Revolución Mexicana se daba mucho eso, estaba el chapulineo a todo lo que da. Sí, y a Vasconcelos le pasó, ¿no? José Vasconcelos se destaca por estar más de algún partido político en ese entonces, o destaca por ser pues sí, por no tener como estar de un lado, por así. Pues recordemos que ya casi aquí estamos empezando, ya hablando de Carranza y eso, pues ahí estaba con los constitucionalistas, ¿no? Ya posteriormente ya vamos a empezar a ver los primeros
las primeras señales del PRI, de lo que va a ser el PRI, pero él nunca va a pertenecer al PRI, porque el PRI era para los trabajadores, para el sindicato de los trabajadores, la gran mayoría, y él estaba más con el sindicato de trabajadores, pero de la educación. Entonces ahí creo que él estaba moviéndose por otros lados, y por eso lanza sus candidaturas políticas, porque pues él contendió para ser presidente, primero de Oaxaca, gobernador de Oaxaca, y fracasó. Y al año siguiente regresa y quiere ser presidente de México y pues también fracasa, ¿no? Pero pues obviamente porque le hicieron ahí cosas... Le metieron el pie, claro está. Porque obviamente él estaba apenas naciendo el PRI y todas sus estrategias. y todas sus estrategias que posteriormente pues se van a aplicar en todas las elecciones, ¿no? Pero pues al Vasconcelos le toca, ¿no? Él siendo un personaje tan importante, con tanta presencia, le toca contender con un personaje que ni siquiera se conocía, que es Abelardo L. Rodríguez, que él estaba como de embajador allá en... Y pierde aún así. Ajá, a Abelardo L. Rodríguez ni se le conocía, él estaba de embajador en Brasil, ahí echándose unas caipiriñas, bailando samba, y le dijeron... Ni idea. Y justamente... el presidente pues le dice, vente, tú eres mi candidato, vas a contender en contra de Vasconcelos, y a Vasconcelos pues lo seguían todos los jóvenes, es el gran maestro de las juventudes latinoamericanas, es uno de sus sobrenombres, ¿no? El maestro de las juventudes latinoamericanas, y lo apoyaba mucha gente, pero obviamente pues le pusieron el pie y pierde las elecciones en este contexto, y pues... De ahí viene también una historia de amor que tiene Vasconcelos con Rivas Mercados. Así es. Yo por ahí he escuchado que eso también tuvo que ver con el hecho de que... Pues, fundara la universidad, tú decías, ¿no? Una cuestión de esa. En algún momento yo viendo algún documental, obviamente no me la sacó de la manga, no me la sacó de la manga, que había tenido que ver por ahí un tema de amoríos, dirían por ahí, ¿no? Sí. Y justamente en esta época, cuando él se está lanzando para presidente, es más o menos... 1927, 1929, 28, les digo, pues están haciendo filosofías y políticas en otros lados como el nazismo, y entonces José Vasconcelos se vuelve nazi. Es algo que por lo que lo juzgan mucho, pero pues realmente pues no era su culpa. Definitivamente, él cuando habla del nazismo y cuando apoya el nazismo es antes de que empiece la guerra, ¿no? Y antes de que empiecen todas estas aberraciones que pasaron en la guerra, ¿no? El asesinato a los judíos, que ya empezó a partir del 43, del 42, y él estamos hablando que es nazi más o menos como les digo, en los 20, o sea, entrando a los 30. Está empezando, ¿no? Y él es nazi porque odia a los gringos, es anti-yanqui, es completamente anti-yanqui. Entonces él tiene esta idea de que todo lo que se sabe de la guerra obviamente está transgiversado por los yanquis, ¿no? Entonces él funda una revista que se llama la revista El Timón, y esa revista es una revista de propaganda nazi completamente, y se vende aquí en México, y hasta las portadas son de soldados nazis. Hay portadas de caricatura política donde Hitler le está pateando el trasero al presidente de Inglaterra, cosas de ese tipo, ¿no? Y empieza a difundir esta revista, que obviamente es para las élites, porque es imagínate, el periódico por lo regular costaba como 3 centavos. Y esta revista costaba 50 centavos, entonces imagínate, era un lujo, de 3 centavos. Sí. Pero él estaba tratando de difundir esto, ¿no? Él estaba como tratando de difundir la parte buena de los nazis, porque obviamente nosotros estábamos siendo bombardeados por por los gringos y por todo, sí, es malo, ajá. Manera, ¿no? Y él pues trataba, ¿no? Él, les digo, por ahí lo leí, es su hijo el que dice que pues se le juzga mucho, pero... se le puede defender diciendo eso, ¿no? Que pues él era anti-yanqui, y siendo anti-yanqui pues él apoyaba otro tipo de corrientes. Y por ejemplo, bueno, ahora sí que ya teniendo un panorama de todo lo que había hecho este señor, ¿cómo es, en algún momento yo te digo, llegando a ver algún documental, cómo es la construcción de lo que ahorita conocemos como la Secretaría de Educación Pública? Sí, porque claro. de entrada a mí me parece... ¿Cómo es que surge, no? Sí, porque me parece remarcar algo bien importante, y es algo que está bien polarizado hoy en día, y más con este tema de la pandemia: los libros de texto. Sí. ¿Cómo es que, dicho de esa manera, cómo es que a alguien se le ocurre decir, ¿sabes qué? Para complementar el proceso educativo de los jóvenes, niños, etc., vamos a generar libros de texto propios,
¿no? Porque obviamente, como lo decías, con la influencia europea, siempre nos basamos en textos y modelos europeos, ¿no? Económicos, sociales, culturales, etc., ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo es este rollo de, ¿sabes qué? México es una nación como tal, necesitamos identidad, necesitamos esto, necesitamos aquello. Educar en muchas cosas. Fíjate que uno de los primeros proyectos que mete Vasconcelos es uno que a mí me sorprende mucho, que siempre me ha dado mucha risa. Es un proyecto que le llamaba Libros y Jabón. Ahorita, por ejemplo, tenemos esta idea de los desayunos calientes, ¿no? Es como este proyecto educativo de que los niños tienen que desayunar antes de ir a la escuela. Aquí era libros y jabón, o sea, darles libros y darles jabón, porque también la asepsia en México se había perdido y la higiene, la asepsia es parte de la educación. Sí, era un tema también muy importante. Entonces, este proyecto, o sea, me hace muy gracioso, ¿no? O sea, toma tu libro, chamaco, y aparte tu jabón para que te andes bien bañadito, ¿no? Es parte de esto. Sí, no, es que en ese entonces, pues, como les digo, o sea, revisando por ahí los anales de la historia, el tema de la sanidad en ese entonces en México era un tema bien delicado. En la capital como tal, fue el mismo Porfirio Díaz el cual más que se anima, ¿no? Sino como una necesidad, pues construir los primeros sistemas de drenaje, claro. Así es, para pues poder darle al mexicano que habitaba esa urbe un rango de vida más amplio, porque en ese entonces las enfermedades... Y haciendo rápidamente un hincapié, los desastres naturales que toda la vida se han sucedido formaron parte de, pues obviamente, de cierto, vamos a decirlo así, de cierto freno al progreso que en ese entonces, para bien o para mal, se estaba llevando a cabo, ¿no? Y la asepsia era un tema de vital importancia, y es por eso que, como dices tú, ¿no? Esa campaña de jabón y... Libros y jabón. No está tan descabellada. En estos días la escuchamos como de, ay, ¿a poco sí? Pero en ese entonces era de vital importancia, ¿no? De higiene como tal. Cuéntanos un poco más sobre el apoyo a las escuelas rurales, también esos proyectos de llevar también la educación hacia otros lados, ¿no? Eso es muy importante. Y posteriormente, ya cuando se vuelve rector de la UNAM, pues también todos los proyectos que mete en la Universidad Nacional, ¿no? Pues amplía obviamente la universidad hasta en construcción, ¿no? Creo que los edificios más importantes se hacen justamente en esta etapa de Vasconcelos, ¿no? Los que son insignes, la Biblioteca Central, por ejemplo. Y es un gran apoyador de grandes movimientos, ¿no? Como el movimiento muralista, por ejemplo, es uno de los grandes apoyadores, porque el movimiento muralista, pues obviamente también apoya mucho al nacionalismo, ¿no? O es uno de sus discursos el nacionalismo. Sí, así es que hasta la fecha siguen, vamos a decirlo así, hay murales que siguen vigentes, que reflejan y retratan muchísimo de lo que en ese entonces estaba pasando, aspectos políticos, sociales, económicos, culturales, principalmente los políticos, claro, ¿no? Que reflejaban la tensión, las ideas, las corrientes que en ese entonces se estaban tomando o tenían bastante fuerza. Pero bueno, ya teniendo un panorama de cómo es que se empieza a construir, en base a qué fundamentos la educación en México empieza a tomar forma, y cómo es que hay una evolución como tal, lo mencionábamos hace un momento, ¿no? Cómo de basarnos de modelos europeos a empezar a formar un modelo mexicano, tal cual. Y bien consolidado. Exactamente. Bien consolidado. Una propia filosofía mexicana. Exactamente, latinoamericano, centroamericano, mexicano, vamos a decirlo de esa manera. Y si traspasamos todos esos cambios, esa evolución a lo que estamos viviendo hoy en día, lo comentábamos ahora sí que vía redes sociales, ¿qué va a pasar en estos días en los que del papel tenemos que brincarnos al tema digital, ¿no? Claro. Y pasar todo ese material también, ¿no? Y justamente si existía en físico, pasarlo a digital. El problema es esto, ¿no? De cómo se va a hacer, quién lo va a hacer. Creo que en estos momentos necesitamos un Vasconcelos, ¿no? Que nos ayude y que nos oriente a cómo tiene que ser la educación a partir de ahora, ¿no? Él justamente pues hizo todos estos cambios de la educación del siglo XIX a renovarla a una educación siglo XX, ¿no? Y que siempre le funcionaron. Y le funcionaron, cambios. Sí, claro. Sí, exactamente. Creo que pues, la gran mayoría de los proyectos siguen todavía vigentes, obviamente reformados y todo eso, pero... Excepto el del jabón. Excepto el del jabón. El jabón ese ya no. No, pero es que fíjate que algo que sí es importante mencionar, tanto en aquella época como en esta, como en este presente que en este momento estamos viviendo, es, y lo mencionaba al principio, México es un país lleno de diversidad cultural, pero de forma impresionante, ¿no? Sí, claro. Puedes estar en un estado, por ejemplo, como Chiapas, como Guerrero, tal vez como Oaxaca,
y en un territorio tan reducido, tan pequeño, puedes encontrar más de una lengua, ¿no? Más de un tipo de costumbres, diferentes aspectos, vamos a decirlo así, geográficos, sí, sociales, ¿no? Desde el simple y sencillo hecho, ya alguna vez escuchaba y platicaba con alguna amiga el hecho de que en algunos estados de la República, en comunidades, pues obviamente de sus sierras, desde las costumbres o cómo una chica, vamos a decirlo así, contrae matrimonio, las responsabilidades de un hombre, vamos a decirlo así, ya sea en la zona urbana o en una zona rural, y cómo eso influye en la educación, ¿no? Claro. Porque pues, obviamente son factores que se tienen que tomar en cuenta. Y yo creo que el factor más grande que en este momento, a cómo nos encontramos ahora en este presente, es las limitantes que tenemos con el tema de la tecnología para los que vivimos o estamos en constante movimiento de la zona urbana, acostumbrados a estos dispositivos. Acostumbrados a estos dispositivos, exactamente, pues obviamente el cambio no resulta tan abrupto, ¿no? Pero para las personas que obviamente no tienen esas facilidades, es un reto. Es de entrada un reto, y es de entrada, así como pasamos de un modelo europeo a la construcción de un modelo, pues vamos a decirlo así, americano, mexicano. Ahora imaginemos cómo vamos a hacerle para pasar de un modelo en papel sobre todo tema digital, ¿no? Que todavía tenemos un rezago digital muy muy grande, ¿no? ¿Cuántas familias mexicanas tienen internet, no? Yo creo que da de ser como un 15% de la población en total, ¿no? Y solamente eso, o sea, mira, por ejemplo, yo he escuchado en algún momento, ahora sí que pláticas en familia, y cómo es que hablaban y yo creo que es algo que es importante mencionar, ¿no? De las posibles deficiencias, y cuando digo posibles deficiencias, hago hincapié en el que no todos asimilamos las cosas de la misma manera, o sea, claro. Quizá este tema de las clases en línea o el hecho de generar que uno de los canales de televisión abierta ya sirviera como el transmisor de la educación, dicho de esa manera, obviamente infiere el utilizar distintas mecánicas, ¿no? Antes se le echaba la culpa siempre al profesor, ¿no? Sí. ¿Por qué sacaste 5? Es que no me sé explicar. Ahí va la mamá, ¿no? ¿Por qué a mi hija esto y esto? De seguro no sabe hacer su trabajo, de seguro esto, de seguro aquello, porque es una realidad latente en México. Y ahora ya están los papás al lado ahorita en esta pandemia, al lado del niño, viendo cómo es que un profesor está haciendo su exactamente, trabajo, ¿no? Y a mí me impresiona, y yo quiero hacer hincapié rápidamente en un meme, ¿no? Aprovechando esto de la tecnología, en un meme que veía decía, están dos, está el papá y está el hijo, ¿no? Y dice por ahí el meme, yo viendo cómo el profesor le pone 0 a una tarea que yo le hice a mi hijo. No, y es que es en verdad, ¿no? Yo creo que el haber tocado este tema me parece muy importante, porque en verdad estamos esperando, sí, una mecánica nueva como tal. Estamos vamos a decirlo así, a la vuelta de la esquina de no hacer a un lado todo lo que ya aprendimos, pero sí adaptarlo. Dicen que, por ejemplo, o te aclimatas dirían por ahí, ¿no? Entonces yo creo que ese es como un punto muy importante en todo lo que estamos haciendo en este momento, porque pues yo no sé, ¿no? O sea, yo afortunadamente ya no tengo vamos a decirlo así, familiares cercanos, sobrinos, etc., que se encuentren en niveles básicos. O sea, los míos ya andan como en niveles superiores, o sea, gente que ya anda como más metida en el tema de la tecnología, que sabe cómo usar un dispositivo, etc. Pero tú, rápidamente, que estás en el tema de la educación, ¿cómo crees que sea este salto en las mecánicas educativas para el 2021? Porque este año prácticamente ya nos dijo gracias.